Amigos, bienvenidos a cocinar. Hoy vamos a hacer birria para hacer unas ricas quesabirria para comer hoy. Estos son los ingredientes que voy a usar para hacer la salsa que va a llevar la birria. Empiezo a poner la carne para que se empiece a cocinar. Estoy usando carne de res cortada en trozos pequeños. La carne va a tomar alrededor de 3 horas de cocinar. Aquí ya tengo los ingredientes en el agua que voy a usar para hacer la salsa para la birria. Estoy usando chile de árbol, chile ancho, chile guajillo, tomate, tomatillo, ajo, cebolla, comino, pimienta negra, clavo. También va a llevar orégano fresco, hierbabuena, hojas de laurel. Estoy haciendo dos salsas, una va a ser picante. Empiezo a licuar la primera salsa. Esta salsa no la voy a hacer muy picante, solo le agregué un par de chile de árbol. Esta salsa la voy a agregar toda en la olla donde ya se está cocinando la carne. La segunda salsa, esa sí la voy a hacer más picante, le agregué más chile de árbol. A esta salsa no le eché nada de sal. Después voy a echar la sal directo en la olla donde ya se está cocinando la carne. Para todos los que están viendo mi video, muchas gracias por el apoyo y quédense hasta el final del video para ver cómo va a quedar rica esta birria que estamos haciendo hoy. También vamos a hacer unas ricas tortillas frescas. Así que las tortillas que vamos a usar para hacer quesabirria hoy, vamos a usar tortillas frescas recién hechas. Ahora estoy colando la salsa para quitarle todos los ingredientes que no se licuó bien, para que la birria salga bien limpia y bien deliciosa, sin los grumos o el resto de los chiles que licuamos. Por acá ya voy a empezar a quitarle la espuma del caldo, que ya lleva alrededor de 1 hora cocinándose, para que el caldo quede bien limpio antes de agregarle la salsa que licuamos. Empiezo a agregarle las hojas de laurel para que empiece a agarrar sabor. Orégano fresco, hierbabuena fresca, sal al gusto, más sal. Miren cómo va quedando, la carne ya se está empezando a suavizarse y agarrando el sabor y el olor de las hierbas frescas que ya le agregamos. Esta carne le falta 2 horas más de cocinarse. Ahora le voy a agregar la salsa ya licuada para que agarre el color, para que se empiece a juntar todo el sabor bien rico. Ya huele bien rico este caldo o birria. Le agrego toda la salsa que licuamos para que agarre todo el sabor de chiles, cebolla, ajo, pimienta, orégano, laurel y todas las especies que ya le agregamos. Ahora le voy a agregar un poquito más de agua para dejarlo tapado para que se termine de cocinarse. Voy a dejar tapada la olla para que se cocine 2 horas más y van a ver cómo va a quedar la carne bien suave y bien rica. Miren el color que va agarrando la carne con la salsa que ya le echamos. Se está quedando bien rica. Voy a dejar tapada la olla 2 horas más para que se termine de cocinarse. Por acá ya empiezo a hacer la masa para empezar a hacer las tortillas frescas que vamos a hacer hoy. Para hacer las quesabirria que vamos a preparar hoy. Estoy usando maseca
con un poquito de harina blanca para hacer la mezcla que vamos a usar para hacer las tortillas. Ahora le agrego un poquito de agua para empezar a mezclarlo todo junto. Le agrego un poquito más de agua para ir mezclando la masa poco a poco para que no le pase de agua, para empezar a hacer las tortillas bien suave y bien rica de comer. Y así quedó la masa por acá y así va quedando la birria. Mira el color, el caldo, la grasa encima del caldo se está quedando bien rico. La carne ya se está quedando bien suave y lleva 2 horas cocinándose. Y mire cómo se ve el caldo, se ve bien rico y la textura bien rica y la grasa encima del caldo. Está quedando bien rico. Voy a dejarlo que se cocine 1 hora más. Por acá ya tengo el comal bien caliente. Empiezo a hacer las primeras tortillas que vamos a usar para las quesabirria que vamos a hacer hoy. Hoy sí vamos a hacer quesabirria bien rica con las tortillas recién hechas y bien fresca. Volteo las tortillas a cada rato para que se cocine bien y se quede bien suave. Mire cómo se va inflando la tortilla. Vamos a hacer varias tortillas hoy para comerlo con las birrias. Solo vamos a usar un poco para las quesabirrias que vamos a preparar. Y así va quedando las tortillas. Mire cómo se ve las primeras, bien suave, bien fresca. Aquí ya tengo limones, cebollas y cilantros bien cortado para usarlo para la birria. Ahora sí, después de 2 horas, la birria ya está lista para empezar a hacer quesabirria hoy. La carne ya se quedó bien suave y el sabor bien rico. Por acá ya tengo un poquito de carne para empezar a desmenuzarlo un poquito para usarlo para hacer las primeras quesabirrias que vamos a preparar hoy. Por acá ya empiezo a sacar la grasa encima del caldo para usarlo para freír las quesabirrias que vamos a hacer. Acá le agrego la grasa sobre un sartén bien caliente para empezar a freír las primeras quesabirrias. Voy a mojar las primeras tortillas sobre la grasa para agregarle quesos rallados. Estoy agregando quesos rallados, queso cheddar y queso asadero. Ahora le agrego un poquito de carne bien suave a las tortillas bien frescas. Y aquí va la primera. Ahora la voy a doblar para agregar más tortilla para hacer más quesabirria. Ahora ya puse otra tortilla, le agrego un poquito de queso también, un poquito de carnes para hacer la tercera quesabirria. Miren el color de las tortillas con la grasa. Miren, aquí va la cuarta quesabirria. Las quesabirrias están quedando bien ricas, con sabor bien rico y el color bien lindo. Ahora lo voy a voltear para que se tueste un poquito más, para que se quede un poquito más crujiente para empezar a comerlo. Y así quedaron las quesabirrias ya listas, ya bien crujiente. Empiezo a retirar las primeras quesabirrias que ya están listas. La voy a poner sobre un plato para empezar a comerlo. Por acá ya empiezo a servir un poquito de birrias en un plato para empezar a probarlo también. Con las quesabirrias y las tortillas bien frescas que hicimos hoy. Hoy sí vamos a comer comida bien fresca. Agrego un poquito de cilantro en el plato de birria para darle más sabor y el color.
Le agrego un poquito de cebolla blanca también. Y miren cómo se ve la birria en un plato. La birria bien fresca y las tortillas bien frescas. Por acá va la primera birria. Vamos a probarla. Le agrego más jugo y la carne de birria sobre esta quesabirria para darle más sabor. Le agrego cilantro y cebolla. Ahora sí, lo mojo un poquito más para que agarre más sabor de la birria. Y miren cómo se ve bien crujiente. Y así quedó birria de res bien rica. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.